Imaginemos por un momento tener un trabajo oficial pagado por el Estado que consiste única y exclusivamente en mantener a delegaciones de extranjeros completamente borrachos, a ver, desde el preciso instante en que bajan del avión. Madre mía, suena a locura total. Suena a despedida de soltero descontrolada en Magaluf, total. Pero en realidad estamos hablando de una de las estrategias de inteligencia más sofisticadas y letales del siglo XX. Una estrategia que, sorprendentemente, es la base para entender por qué hoy un hospital europeo puede amanecer bloqueado por piratas informáticos. Y fíjate que es un punto de partida fascinante, porque rompe de golpe esa imagen tradicional que tenemos del espionaje, ¿verdad? Esa anécdota del alcohol no es ningún mito urbano. Para nada. Es un testimonio real y documentado de Yuri Bezmenov, un exagente del KGB que operó en la década de los 60. Su función principal no era, digamos, colarse en un búnker con smoking para fotografiar misiles. Estilo James Bond. Exacto, nada de James Bond. Su trabajo era alterar la percepción de la realidad de quienes visitaban la Unión Soviética. Los aislaba, a periodistas, a diplomáticos, en una burbuja de fiestas, alcohol y propaganda perfectamente coreografiada. Y precisamente ese es el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Nuestra misión, para quienes nos escuchan, es entender cómo funciona realmente la guerra de la información. O sea, la subversión ideológica y la desinformación a nivel geopolítico. Pero no como una teoría de la conspiración, sino como una amenaza real. Eso es, no como un concepto teórico en un libro de historia, sino como una amenaza sistémica que está operando ahora mismo. Y para ello, tenemos sobre la mesa una pila de documentos que contrastan dos épocas y es apasionante. Totalmente. Por un lado, manejamos informes militares y estratégicos hiperactualizados de este año, 2026. Análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos, del Ministerio de Defensa y de la propia Unión Europea. Documentos muy serios que detallan la amenaza de lo que hoy en día llamamos guerra híbrida. Y por otro lado, y creo que aquí está la joya de la corona para entender el presente, contamos con las entrevistas históricas y los documentales protagonizados por el propio Yuri Bezmenov, esto es después de su deserción a Occidente en 1970. Que Bezmenov dejó un manual detallado paso a paso de cómo se destruye una nación desde dentro. Y lo primero que nos dice es que borremos de nuestra mente todo lo que creemos saber sobre el espionaje clásico. Vale, vamos a desgranar esto un momento, porque yo, al leer las fuentes, me quedé fascinada. Hay un caso súper ilustrativo que cuenta Bezmenov sobre la revista estadounidense Look en 1967. Sí, el viaje a Moscú. El KGB le asignó a Bezmenov un grupo de periodistas de esta revista que era súper influyente en la época. Viajaron a Moscú simplemente para cubrir el 50 aniversario de la Revolución de Octubre. Un viaje de prensa normal, digamos. En apariencia, claro. Pero la maquinaria de Bezmenov se encargó de filtrar absolutamente todos sus contactos. Los agasajaron ininterrumpidamente. Los mantuvieron en ese estado de embriaguez constante y les lavaron el cerebro de una forma tan meticulosa que el resultado fue espectacular para el KGB. ¿Qué publicaron al volver? Pues al volver a su país, la revista publicó una sarta de mentiras absolutas que presentaban al régimen soviético bajo una luz casi utópica. Es que rompe por completo los esquemas tradicionales de cómo operan los servicios de inteligencia. En estas fuentes, Bezmenov confiesa algo que parece, contraintuitivo. Afirma que el espionaje tradicional, eso de robar planos de aviones supersónicos o esconder micrófonos debajo de la mesa, representaba tan solo el 15% del trabajo del KGB. Una cifra ridícula en comparación con lo que uno se imagina. Solo el 15% del presupuesto y del personal. Y entonces, claro, queda un 85% restante. Pues ese 85% se dedicaba en exclusiva a la guerra psicológica, o como él lo llamaba técnicamente, subversión ideológica. Y esa proporción de 15 frente a 85 cambia por completo el paradigma estratégico. En la jerga soviética, que por cierto está recogida ampliamente en los informes del Instituto Español de Estudios Estratégicos, esto se denominaba desinformacia. Desinformación, vamos. Eso es. Y formaba parte del gran paraguas de las medidas activas. Para dimensionarlo, en los años 80, el presupuesto destinado a estas medidas activas oscilaba entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales.
¡Qué barbaridad! Una locura de dinero. Y ese dinero no iba a construir submarinos nucleares o satélites militares, iba directamente a financiar revistas estudiantiles en el extranjero, organizaciones fachadas, sindicatos y campañas enteras de manipulación. Es que la lógica detrás de esto es aplastante cuando lo piensas. O sea, es como creer que la herramienta principal de un ladrón de bancos es un cartucho de dinamita para reventar la caja fuerte de madrugada. Asumiendo un riesgo enorme, claro. Exacto, asumiendo todos los riesgos, el ruido enorme, que venga la policía, cuando, en realidad, un ladrón mucho más inteligente y sofisticado utilizaría la ingeniería social. Convencería pacíficamente al director de la sucursal de que el sistema financiero va a colapsar y que lo mejor que pueda hacer, por su propio bien, es entregarle las llaves de la bóveda voluntariamente. Me parece una analogía brillante, y de hecho el propio Bezmenov justifica esta táctica yendo a los clásicos. Cita a Sun Tzu, el filósofo y estratega militar chino. El arte de la guerra. Ese mismo. Sun Tzu postulaba hace más de 2000 que el arte de la guerra más sofisticado, la victoria suprema, no consiste en destruir al ejército enemigo en el campo de batalla, sino en no tener que luchar en absoluto. Vencer sin combatir. Totalmente. El objetivo de ese 85% de esfuerzo puramente psicológico es subvertir el sistema de valores del adversario. La meta es que la percepción de la realidad de esa sociedad esté tan distorsionada que llegue a ver a la potencia hostil no como un enemigo que viene a invadirles, sino como una alternativa viable. El famoso concepto histórico de mejor rojo que muerto. Así es. Increíble, pero la ejecución de un plan tan masivo a nivel social, a nivel país, es otra historia muy distinta. Desde luego, es ingeniería social a gran escala. Y las fuentes detallan que Bezmenov dejó para la posteridad un manual con 4 etapas increíblemente específicas. Me gustaría que repasáramos esto. La primera de ellas, según él, es la desmoralización. Y es con diferencia la fase que requiere mayor inversión de tiempo. Según este manual soviético, la desmoralización de una sociedad tarda, ojo, entre 15 y 20 años en completarse. Espera. ¿15 o 20 años? Sí. Para una agencia de inteligencia compitiendo en plena Guerra Fría, que es una carrera contrarreloj constante, eso suena a una estrategia a larguísimo plazo. Casi desesperante, diría yo. ¿Por qué estipulan exactamente ese margen de tiempo? Pues porque no se puede desmoralizar a un adulto que ya tiene sus valores cívicos y morales completamente formados. Es imposible. Esos 15 a 20 años son ni más ni menos el tiempo exacto que se tarda en educar a una sola generación de estudiantes en el país objetivo. O sea, van a por los jóvenes. Directamente a la raíz. Se trata de influir en los currículos educativos, infiltrarse en las universidades y moldear la cultura popular. El objetivo es que esos jóvenes crezcan absorbiendo como esponjas una narrativa que cuestiona constantemente la legitimidad de sus propias instituciones y la historia de su país. Buscan corromper los pilares fundamentales, ¿no? La religión, el sistema educativo, la estructura familiar, la administración de justicia, todo lo que mantiene unida a una nación. Exactamente eso. Lo cual nos lleva al dato más escalofriante que mencionan los documentales sobre esta primera etapa. Y creo que quien nos escuche se va a quedar helado. Bezmenov advierte que el éxito rotundo de la desmoralización se hace evidente cuando, literalmente, los hechos objetivos dejan de tener importancia. Es un punto de no retorno. Afirma que una vez que una persona está completamente desmoralizada, su cerebro se vuelve impermeable a la realidad. Aunque esa persona se le exponga información auténtica, aunque le pongas delante pruebas documentadas, fotografías o testimonios irrefutables de que está equivocada. Se negará en rotundo a creerlas. Se negará en rotundo. Es la aniquilación total de la inmunidad cognitiva. Es aterrador. Y cuando la población ya no puede discernir la verdad y desconfía por sistema de sus vecinos, de sus leyes y de sus líderes, el país ya está maduro y listo para la segunda etapa, la desestabilización. Que imagino que es más rápida, ¿verdad? Mucho más rápida. Esta fase dura solo entre 2 y 5 años. Habiendo sembrado ya toda esa duda ideológica, el ataque se vuelve material, más tangible. Se concentra en dinamitar las estructuras críticas del Estado. Hablamos de la economía y la defensa. Economía, relaciones exteriores y sistemas de defensa. El objetivo aquí es paralizar las instituciones, fomentando una división visceral en la sociedad, haciendo que la convivencia diaria se vuelva totalmente insostenible y hostil. Y claro, toda esa fricción constante precipita la tercera etapa del manual, que es la crisis. Según Bezmenov, llevar a un país al colapso total en esta etapa de crisis puede tomar, agárrate, apenas unas 6 semanas.
Es un abrir y cerrar de ojos. 6 semanas. Es el momento en que la sociedad simplemente no puede funcionar productivamente. Los servicios básicos fallan y el pánico se apodera de las calles. Pero a ver, siendo abogada del diablo, al leer las fuentes, todo este proceso de 4 etapas puede sonar muy abstracto, muy de laboratorio, ¿no? ¿Cómo luce esto en el mundo real? Pues para demostrar su aplicación real, el propio Bezmenov y las fuentes que estamos analizando utilizan un caso de estudio histórico incuestionable. Hablamos de la revolución en Irán, a finales de los años 70. Ah, claro, la caída del Shah. Exacto. Lo que él explica detalladamente es cómo fuerzas subversivas aprovecharon un caos social que ya existía. La insatisfacción con el régimen del Shah era real, pero ellos infiltraron y aplicaron este método paso a paso. Usaron ese descontento. Eso es, antes de que hubiera una revolución propiamente dicha, consolidada y con una jerarquía clara, de repente empezaron a brotar de la nada una especie de comités revolucionarios por todo el país. Comités que, y esto lo detalla muy bien el testimonio, estaban formados no por campesinos o trabajadores reales con reivindicaciones laborales, estaban formados por lo que Bezmenov describía despectivamente como eruditos de salón o pseudointelectuales. Ese era el perfil, sí. E irónicamente, muchos de ellos habían sido educados previamente en universidades occidentales de muchísimo prestigio. Habían absorbido una mezcla de teorías marxistas y radicalismo y regresaron a un Irán en pleno colapso, convencidísimos de tener la solución mágica para todos los problemas del país. Y fíjate en la mecánica de su ascenso, porque es subversión de manual. En medio de ese enorme vacío de poder generado por la etapa de crisis, la sociedad iraní estaba agotada. Buscaban desesperadamente a alguien que restableciera un poco de orden, aunque fuera mínimo. Normal, la gente quería poder comprar pan y vivir tranquila. Exacto. Entonces observaron cómo estos comités revolucionarios, formados por estos intelectuales a medio hornear, se autoproclamaban la máxima autoridad. Sin que nadie les hubiera votado. Sin elecciones de ningún tipo. Asumieron de forma simultánea el poder judicial, decidiendo en el acto quién era culpable y quién no. El poder legislativo, dictando nuevas normas sobre la marcha. Y el poder ejecutivo, aplicando la fuerza en las calles. Tomaron el control absoluto destituyendo al régimen anterior bajo una gran y atractiva promesa. La promesa de instaurar la justicia social. Eso es. Una promesa que desemboca de manera inmediata y brutal en la 4ª y última etapa del manual soviético, la normalización. Y vaya tela, porque el nombre esconde una realidad espeluznante. Es un eufemismo terrible. Totalmente. Una vez que el nuevo régimen, en este caso el de los ayatolás, se atrincheró bien en el poder, los nuevos líderes supremos descubrieron algo incómodo. Y es que ya no necesitaban a los agitadores que habían provocado el caos inicial. Claro, ya les habían hecho el trabajo sucio. Exacto. Aquellos pseudointelectuales, los estudiantes radicales y los activistas, a los que los servicios de inteligencia denominaban muy cínicamente tontos útiles, de pronto se convirtieron en una amenaza para la nueva dictadura instaurada. No querían que les montaran otra revolución a ellos. Obviamente. Así que esa famosa normalización consistió básicamente en enviarlos a prisión, silenciarlos de por vida o ejecutarlos directamente frente a un pelotón de fusilamiento. Se impuso un estado de terror absoluto y entonces el régimen declaró oficialmente, ante el mundo y ante su población, que la situación del país se había normalizado. Y lo verdaderamente fascinante aquí es la analogía final que hace Bezmenov para explicar por qué esto funciona tan bien. Lo compara con las artes marciales japonesas, concretamente con el judo. Yo mismo me sorprendí al leer esta parte del informe. A ver, explícanos eso porque suena curioso. En el judo, el principio fundamental no es intentar detener el golpe del adversario chocando frontalmente contra su fuerza. Si viene alguien más grande que tú, no le paras con el pecho. El objetivo es aprovechar el propio peso del enemigo, su fuerza y la inercia de su movimiento para empujarlo al suelo. Usar su propia energía en su contra. Justo. Estas campañas de subversión no se inventan los problemas sociales de un país. No crean la desigualdad o la discriminación de la nada. Simplemente identifican movimientos sociales que son legítimos, se infiltran en ellos, usan su tremenda inercia emocional y los aceleran hasta empujar a la nación entera hacia el abismo del extremismo. Es literalmente utilizar el propio peso de una democracia abierta para derribar a la democracia. Increíble. Ahora,
yo creo que es muy tentador mirar todo este manual, que al final es de los años 70, pensar en la caída del muro de Berlín, en el colapso de la Unión Soviética y asumir que, bueno, estas tácticas quedaron enterradas bajo los escombros de la Guerra Fría. Sería lo lógico pensarlo. Sería lo lógico, sí. Sin embargo, al cruzar toda esta información histórica con los informes militares actuales que tenemos sobre la mesa de 2026, la conclusión es diametralmente opuesta. La llegada de Internet, de los teléfonos inteligentes y las redes sociales no erradicó la subversión ideológica, le inyectó esteroides y la automatizó a una escala que dan muchísimo miedo. Ese es exactamente el salto evolutivo hacia lo que hoy el Ministerio de Defensa cataloga como guerra híbrida. El manual soviético no murió, se ha actualizado. Y el punto de inflexión conceptual de esta nueva era se encuentra en la doctrina Gerasimov. Valery Gerasimov, ¿verdad? Valery Gerasimov, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Este hombre articuló hace algo más de una década una visión en la que las reglas de la guerra cambian de forma drástica. Postuló que, en pleno siglo XXI, los objetivos políticos y estratégicos pueden alcanzarse de manera muchísimo más eficaz utilizando medios no militares. Pero a ver, detengámonos ahí un momento. Porque hablar de medios no militares, en geopolítica, suele sonar a diplomacia clásica, embajadas o sanciones económicas. ¿Qué es exactamente lo que cambia el paradigma de Gerasimov respecto a las medidas activas del viejo KGB? Lo que cambia fundamentalmente es la difuminación total de las fronteras físicas y legales. Gerasimov formaliza que ya no hay distinción alguna entre el estado de guerra y el estado de paz. Un país objetivo puede estar bajo un ataque devastador sin que se haya declarado la guerra y sin que se haya disparado una sola bala. Ni un solo tanque cruzando una frontera. Ninguno. Y lo más importante de este salto tecnológico es que ya no se necesita infiltrar físicamente a un agente con pasaporte falso en un cóctel en Nueva York para esparcir un rumor en la prensa impresa, como hacía Bezmenov. Claro, el factor humano físico desaparece en gran parte. Hoy en día, la infraestructura de telecomunicaciones permite infiltrar narrativas tóxicas directamente en los bolsillos de millones de ciudadanos. Ciudadanos que están hiperconectados, segmentados por algoritmos y, sobre todo, predispuestos a la desconfianza. Hoy, el campo de batalla es el muro o la línea de tiempo de una red social. Y aquí es justo donde el informe de inteligencia de la Unión Europea para este año 2026 dibuja el escenario más preocupante de todos. Los documentos señalan que ya no nos enfrentamos a tácticas aisladas de un solo país intentando molestar. No, es mucho más grande. Hablan de una amenaza sistémica y súper coordinada, una alianza trilateral sumamente pragmática entre Rusia, China e Irán. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? O sea, ¿cómo se reparten los roles en este eje para implementar la subversión global moderna? Pues operan como un inmenso ecosistema tecnológico y táctico. Cada uno aporta aquello que mejor domina, cubriendo las carencias estratégicas de los demás. Funciona, literalmente, como una cadena de montaje industrial. A ver, explícanos las piezas de esa cadena. Empezamos por China. China es el gran proveedor del músculo tecnológico industrial. Actualmente, y esto está en los informes, suministra cerca del 90% de los componentes microelectrónicos avanzados y semiconductores que mantienen a flote la maquinaria de defensa rusa. O sea, los chips. Los chips, exacto. Además, Pekín aporta su experiencia inigualable en sistemas de vigilancia digital masiva y opera mediante una infiltración supermetódica en instituciones académicas e industriales de Occidente. ¿Para qué? ¿Para robar datos? Para extraer propiedad intelectual e investigación clave. Sí. Vale, así que China pone los cimientos tecnológicos y el hardware avanzado. Por su parte entiendo que Rusia aporta la experiencia histórica, ¿no? Así es. Rusia transfiere a sus socios tecnología militar pesada y avanzada, como radares sofisticados y sistemas de defensa antiaérea como contraprestación, pero sobre todo Moscú se erige como el maestro táctico en el entorno virtual. El heredero del KGB. Claro. Lidera las agresiones cibernéticas contra infraestructuras críticas europeas y actúa como la gran fábrica global de campañas de desinformación masiva. Son los que han refinado las viejas técnicas de desmoralización de Bezmenov para adaptarlas a la era de la inteligencia artificial y las redes. Y nos falta la tercera pata del taburete, que es Irán. Irán actúa como el gran elemento disruptor. Por un lado, suministra un volumen de fuego directo abrumador. Fabrica y envía miles de drones letales, los famosos Shahed, y misiles balísticos que son baratos de producir pero increíblemente efectivos para saturar defensas.
Pero por lo que leo en el documento de la Unión Europea, el papel de Irán ya no se limita a mandar drones físicos. En absoluto. La inteligencia europea subraya que Irán ha perfeccionado tácticas de cibercrimen altísimamente agresivas. Se han especializado en ataques de secuestro de datos, lo que conocemos como ransomware, dirigidos directamente al corazón cívico de Europa. Que es lo que mencionaba al principio del programa. Eso es. Fíjate en el dato económico. Solo en los últimos periodos analizados, estas operaciones iraníes de extorsión digital le han costado a la economía europea más de 1.200 millones de euros, impactando además en sectores vitales. Claro, y hay que dejar muy claro a quienes nos escuchan que no estamos hablando de robar secretos de Estado o códigos de lanzamiento de misiles. Estamos hablando de que un grupo de piratas informáticos desde Teherán encripta los servidores de un hospital público en tu ciudad. Con pacientes esperando. Exacto, impidiendo que los médicos accedan a los historiales clínicos de los pacientes o que puedan meterles en quirófano porque no funcionan las máquinas. O estamos hablando de paralizar la operativa diaria de un banco de la calle. Y es crucial conectar esto con la estrategia de desmoralización de la que hablábamos hace un rato. Todo encaja perfectamente. Es que cuando un ciudadano de a pie va al hospital porque está enfermo y resulta que no le pueden atender por un ciberataque, o va al cajero a sacar dinero para la compra y el sistema bancario entero no funciona, el daño económico millonario es casi secundario. Es un efecto colateral. Lo verdaderamente grave, el objetivo real, es que ese ciudadano pierde instantáneamente la confianza en la capacidad de su propio Estado para protegerle y garantizar su bienestar. La fricción social aumenta de forma brutal. Totalmente de acuerdo. La fricción constante es el objetivo principal. Y los informes abordan un detalle interesantísimo sobre cómo se retroalimenta esa fricción mediante la propaganda. Y creo que es muy importante observar esto con total imparcialidad política. Sí, fundamental. Los documentos son muy claros al respecto. Las investigaciones demuestran que las maquinarias mediáticas financiadas por estos estados, canales internacionales que todos conocemos como RT, el People's Daily de China, Hispan TV de Irán o incluso cadenas como Telesur en América Latina, operan de forma sorprendentemente coordinada. Pero no para promover una ideología, ¿verdad? Esa es la clave. Carecen por completo de una ideología política preferida a la hora de atacar a las democracias occidentales. No buscan que la gente se vuelva comunista o apoye el islamismo radical. Es decir, no intentan convencer al mundo de sus propias bondades. Lo que documentan estos análisis de inteligencia es que estas redes impulsan simultáneamente y con la misma cantidad de dinero las narrativas más extremas de la izquierda y las narrativas más radicales de la derecha dentro de un mismo país objetivo. Pagan y amplifican la indignación de ambos bandos a la vez. Financian el enfado general. El único fin es el desgaste institucional sistemático. Quieren dinamitar la cohesión social, hacer que los ciudadanos de un mismo país se detesten visceralmente los unos a los otros. Buscan sembrar una duda profunda y oscura sobre la viabilidad del propio sistema democrático en el que vivimos. Quieren que la polarización alcance de forma permanente el nivel de la tercera etapa de Bezmenov. La etapa de crisis. Exacto. Buscan que la sociedad occidental, al mirarse al espejo, se perciba a sí misma como completamente rota, corrupta y en decadencia absoluta. Y si alguien que nos está escuchando ahora mismo se pregunta, bueno, ¿y por qué todo este entramado histórico de espías y tácticas cibernéticas me debería importar a mí, hoy, en mi día a día? La respuesta la tenemos en los titulares de prensa que han salido literalmente esta misma semana. ¿Están ahí, a la vista de todos? Totalmente. Entre nuestras fuentes de hoy se incluye un artículo súper reciente del medio Infobae. Este artículo revela cómo este ecosistema tripartito de Rusia, China e Irán tiene consecuencias físicas e inmediatas en la geopolítica de ahora mismo, de marzo de 2026. Es que hace unos años, si recuerdas, la gran noticia de alarma era que Irán le estaba enviando miles y miles de drones Shahed a Rusia para ayudar a mantener su esfuerzo bélico en la guerra de Ucrania. Sí, fue un escándalo internacional. Pues bien, el artículo de Infobae detalla cómo Moscú le está devolviendo ese favor a Irán ahora mismo, y con creces. Si conectamos este flujo de armamento e inteligencia con el panorama general, vemos la guerra híbrida operando a pleno y terrorífico rendimiento. ¿Qué les están enviando exactamente? Pues ante la reciente escalada de tensión y los conflictos que tenemos candentes en Oriente Medio, Rusia ha comenzado a suministrar a Irán inteligencia satelital militar, imágenes de altísima resolución entregadas en tiempo real. ¡Wow! Eso cambia las reglas del juego en la región. Y no se quedan ahí.
Están transfiriendo asesoría táctica muy especializada. Literalmente, lecciones de guerra electrónica que los rusos han extraído directamente del combate moderno en Ucrania. ¿Con qué objetivo? Pues se lo entregan a Irán para mejorar milimétricamente la precisión de los inminentes ataques iraníes contra los sistemas de radar y las bases militares que tiene Estados Unidos desplegadas en toda la región del Golfo Pérsico. Es decir, una transferencia de conocimiento en toda regla que demuestra que esta alianza no es una simple transacción de compra y venta de armas. Es un ecosistema vivo donde la inteligencia táctica rusa, el hardware físico iraní y la microelectrónica subyacente de China se funden para golpear coordinadamente los intereses de Occidente. Es una coreografía letal. Y sin emitir un solo sonido, se están librando batallas igual de determinantes en los servidores de los ministerios europeos o en los grupos de mensajería de WhatsApp o Telegram de cualquier teléfono móvil. Todo forma parte del mismo tablero de ajedrez. Y el hilo conductor de toda esta historia lo que une a aquel joven espía soviético emborrachando a periodistas incautos en Moscú en 1967, con los ataques de ransomware iraní y la inteligencia satelital rusa de este año 2026, sigue siendo inalterable. La esencia es la misma. La esencia no ha cambiado ni una coma. El verdadero campo de batalla moderno no requiere trincheras llenas de barro, porque el objetivo primordial de todas estas potencias sigue siendo la desmoralización masiva de la población rival. Tal cual. Hoy, una campaña de subversión sofisticada no pretende convencerte de nada. No pretende que cambies de opinión en un debate ideológico concreto. Pretende saturar tu entorno de tanta crispación, tanto miedo y tanta información contradictoria y falsa que termines claudicando mentalmente. Agotamiento puro y duro. Buscan que asumas que nada de lo que lees es real, que todos los sistemas institucionales están profundamente corruptos y que, en definitiva, no merece la pena mover un dedo para defender el modelo de convivencia social en el que vives. Quieren ciudadanos apáticos y cínicos. Pues creo que es momento de recapitular el tremendo y denso viaje que hemos realizado en el análisis de hoy. Hemos visto cómo toda esa mitología de Hollywood sobre el espionaje, la de los agentes secretos galantes, nos ha engañado durante décadas. Nos vendieron una película muy distinta a la realidad. Sí, nos quedamos con el 15%. Yuri Bezmenov nos reveló que el verdadero y más devastador armamento del KGB nunca fueron las pistolas con silenciador o las cámaras miniatura. El 85% del juego bélico era la pura subversión psicológica, un proceso meticuloso de décadas de duración, diseñado específicamente para corromper los pilares de una sociedad, desde la escuela hasta el Parlamento, y llevarla al colapso. Tal y como vimos que hicieron esos comités de eruditos de salón, en el caso de Irán, aprovechando el caos para instaurar el régimen autoritario de los ayatolás y luego ejecutar a quienes les habían ayudado. Exactamente. Y, de forma crucial para entender nuestro presente, hemos comprobado con informes militares actuales cómo ese manual analógico de la Guerra Fría, lejos de desaparecer con la caída del muro, ha sido elevado a la categoría de arma de destrucción masiva. Hemos pasado, de forma evidente, de la subversión analógica de salón a una subversión algorítmica y militarizada a nivel planetario. Totalmente. Ejecutada ahora por esa compleja alianza moderna entre Rusia, China e Irán, una red híbrida impresionante que es capaz de mezclar inteligencia satelital clasificada y enjambres de drones letales con tácticas virales de desinformación masiva en redes sociales. Todo para aplicar exactamente la misma receta histórica de desestabilización social, pero ahora a escala mundial. Y todo ocurriendo al mismo tiempo, en el mismo ecosistema. Lo que inevitablemente nos deja como sociedad ante un panorama donde la línea tradicional que separaba la simple información de la munición de guerra ha desaparecido completamente. Ya no existe. Y esto creo que invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia cotidianidad, sobre lo que hacemos todos los días con nuestros teléfonos. Es que nos afecta de lleno a todos. Hemos establecido hoy, gracias a estas fuentes, que la estrategia principal de esta guerra invisible consiste en utilizar los principios del judo, en aprovechar hábilmente la inercia de nuestros propios hábitos y de nuestros movimientos sociales para empujarnos con nuestra propia fuerza hacia el abismo de la desmoralización. Hacia la apatía y el caos. Sabiendo entonces que el campo de batalla moderno no es una frontera geográfica lejana, sino la propia percepción de la realidad que se forma en nuestra mente, cabe preguntarse algo fundamental.
¿Es posible que el simple acto diario de consumir frenéticamente más y más noticias en ese afán obsesivo e inagotable por sentir que estamos informados en redes sociales no nos esté haciendo realmente más sabios? Es una gran pregunta. Más patriótica resistencia frente a esta guerra híbrida del siglo XXI no consista en acumular más y más datos en nuestra cabeza, sino en aprender a cultivar, a proteger y a defender con uñas y dientes nuestra propia inmunidad cognitiva, algo que sin duda merece la pena meditar profundamente la próxima vez que sintamos el impulso mecánico de deslizar la pantalla del móvil hacia abajo buscando el siguiente titular indignante. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta nuestro próximo análisis a fondo.